¿Cómo están? Maravillosamente, estupendamente, excelentemente bien y mejorando. Bienvenidos. Alguien tiene que calentar este día tan frío. No, está frío, está acá. Para los que subimos de calor. Se está refrescando la pileta. Qué remedio. Menos mal está cayendo agüita. La estábamos necesitando. Sí, porque lo que viene es fuego. Y ya empezamos casi que diciembre. Muy bien. Ya vamos casi terminando el curso, pero que no es más que una parte de un curso principal que es el de tarot. Pero tenemos que pasar por todo esto. Ya estamos terminando casi los números, la cosmogonía del número. Dentro de la cosmogonía del número ya vimos del 1 al 9. Existe una conferencia en las tradiciones antiguas que se llama el rayo de la creación. Porque nosotros no sabemos nada de nuestra vida a nivel existencial. Eso estaba en la educación. Como tampoco sabemos nuestros orígenes cósmicos. O sea, nosotros no somos unos aparecidos de la nada como supone la ciencia hoy en día. Que la vida es un accidente que pasó. Cuando en realidad ese conocimiento ha estado presente a través de toda la historia. En lo que se conoce como las tradiciones esotéricas, que han sido perseguidas, atacadas y hasta casi exterminadas por el enemigo secreto. La prostitución, la droga, el licor, la degeneración en cualquier nivel, el enemigo secreto no le interesa que se acabe. Antes lo fomenta, sí. Aunque haga el doble juego, que busque la paz, que pretenda cosas cuando en realidad no le interesa. Pero el enemigo más peligroso que ha tenido el sistema toda la vida siempre ha sido la gnosis. Ha sido el conocimiento que despierte a la gente. ¿Sí? Entonces, en el rayo de la creación, que yo tengo que tocarlo en algún momento, en estos 4 cursos, numerología, astrología, cábala y tarot, hay que tocarlo necesariamente. Ya se toca aquí. Hay un rayo que es el rayo de cómo la vida vino desde, digamos, el absoluto, el Tao, ¿sí? Se empezó a manifestar desde las dimensiones más superiores hasta llegar a esta y siguió de aquí para abajo. Porque de aquí para abajo siguen lo que son los clifos en cábala o los mundos infiernos. O sea, de aquí para abajo todavía hay 9 esferas y una intermedia que llaman el limbo. Sí. Estamos en el nivel más alto de los seres con conciencia, pero de aquí para abajo hay todavía más cosas. A nivel vibracional, energéticamente hablando. De eso en algún momento, de pronto en cábala nos toque tocar pues como esos aspectos también. Entonces, los números nos marca parte de ese rayo de la creación. No queda tan claro pues como la conferencia que hay en cábala, pero sí nos marca cómo desde la nada viene hasta manifestarse a los niveles densos, solo hasta el mundo de la materia, de lo humano, que es donde se puede hacer el trabajo. Por eso los maestros decían,
Hasta Dios necesita de la materia para poder expresarse. Y lo que usted no hizo aquí no lo puede hacer. O sea, que usted perdió el cuerpecito por un accidente, el caso de John, paró su trabajo ahí. Tiene que le den otro cuerpo, y ese cuerpo debe ser por méritos para poder arrancar a seguir el trabajo. Y el cuento es que normalmente con el rayo de la muerte esa sacudida al alma olvida el cuento. Entonces solo le queda lo que lleva en la conciencia. Que en la conciencia hizo cierto nivel. Entonces aquí usted no sabe por qué, pero es como perro gusanoso. Algo le dice que la cosa no es. ¿Por dónde? Empieza a molestarlo. Y como el lado oscuro está ahí, lo primero es que esa rebeldía la coge tu naturaleza oscura. O el reptil, o el mamífero, o tu sombra, o tu cuerpo del dolor, normalmente. Entonces te llenas de piercing, te llenas de tatuajes, rompes el cuerpo, buscas la droga, buscas muchas cosas. Y si eso sigue, y no te quita el cuerpo, entonces terminas cayendo a alguna escuela esotérica. A veces tarde, ya con el cuerpo partido, podrido, jodido. Sí. Otras veces cae bien. Porque por ley de karma puedes caer donde tu papá y tu mamá eran unos esoteristas. Puedes caer, todo depende de los méritos que hayas hecho en torno a eso. Entonces el rayo de la creación, de cómo se vino todo. Y después ahí mismo está el rayo de la creación, de cómo se debe recoger. Y ya lo hemos dicho. Veníamos desde el 1, que es el Padre, 2 la polaridad, 3 ya, todo lo que hemos escuchado. Ahora mire el recogimiento. Empiezo con el 9, llevar la energía de donde Muladhara me la trajo en el primer paso, y ya te dice, hay que recogerla haciendo el 9. Paso por el 8, que es haciendo el 8 en mí, que son el trabajo con los 3 centros. Me voy con el guerrero, que es el 7, y así me voy hasta llegar al 1 para pasar al 0. ¿Sí? Todo está ahí, esos son los 2. Entonces entremos con el magnífico 0, el 0. Aunque este no es un número, porque no es un número, lo tenemos dentro de los números, pero no es un número. Hay que tenerlo en cuenta con ellos, con los números, porque es el principio y el fin, e interactúa con ellos. ¿Sí ven? Es el principio, el alfa y el omega. Es el principio y es el fin. Usted se imagina la matemática sin el 0. Y hubo un tiempo que el 0 no estaba. Sí. Y el 0 vale según donde se coloque. Usted puede, por ejemplo, a cualquier cifra ponerle un 0 atrás y le da mucho valor. Pero igual se lo puede poner adelante y le quita todo el valor. Hay ahí pues un gran misterio. Sí. ¿Cómo le da mucho valor o cómo le quita mucho valor? Sí. Eso tiene que ver pues como con la matemática transfinita, esa parte esotérica del número que no nos enseñaron de los pitagóricos, que ya se perdió a través de los anales del tiempo. El 0 es el círculo. Mire que el 0 es un círculo. Y el círculo es la figura geométrica perfecta. ¿Dónde está el principio del 0? ¿Dónde está el fin del 0? Haciendo el círculo, en un círculo. No tiene. Y el principio. Ni siquiera el límite, ni siquiera el círculo es el límite. Ni siquiera el círculo que usted hace, ni siquiera ese es el límite. Lo contiene todo y está en todo.
aparta cualquier cosa y termina en un círculo. Y una esfera, porque ahí entra la esfera. Al hablar del círculo hay que hablar de la esfera. Y les recomiendo que se vean una película que se llama La Esfera. La han presentado por Caracol, es muy vieja. Dura como 1 hora y media y hasta la 1 hora y 25 minutos usted no entiende nada. Sí. Pero en los últimos 5 minutos, yo creo que se consiga por YouTube, creo, porque ahí se consigue todo. Y si no, por ahí la tengo yo, que alguna vez me la conseguí. La esfera. ¿Qué es la esfera? Es un círculo en la tercera dimensión. Y la esfera, que es una bola, mantiene al humano atolondrado. Miren una bola de fútbol. Por la mayoría de los deportes o son círculos o son esferas. Y la esfera es la conciencia. Nuestro gran paso evolutivo, el siguiente. Del intelecto debemos pasar a la conciencia. De la razón a la conciencia. Primero éramos piedra. Solo había vida inanimada. De la conciencia se pasó a qué? Perdón, de la piedra se pasó a qué? Al vegetal. Y el vegetal tiene sensación, pero no tiene movimiento. Porque las plantas ya se sabe que sienten. ¿Sí? Del vegetal se pasó a qué? Al animal. Y el animal tiene sensación, movimiento e instinto. El instinto es el piloto automático que le puso la vida, la existencia, a Dios, la creación, para que responda a unos programas naturales. El salmón sabe en qué momento debe ir a entregar su vida para procrearse. Y pelea contra todo y muy poquitos sobreviven. Y el que sobrevive entrega su huevito y muere. Las aves migratorias igual, todos obedecen a una inteligencia no circunscrita, como le dice la ciencia hoy en día, al poder del espíritu. ¿Sí? Ese es el instinto que el hombre perdió. Hay un instinto natural, ¿sí? Como el instinto de supervivencia. Los instintos fueron dados para sobrevivir. ¿Sí? Del animal se pasa ¿a qué? Al humano. Y el humano no es el que tiene cuerpo de hombre. Es un estado interior. Pero hay que pasar por la forma. Ya ahí tiene sensación, movimiento, instinto y emociones. Un elemento más, las emociones. Sí. Y de la emoción debe pasar al pensamiento. Entonces el pensamiento, ahora, la mezcla de la emoción con el pensamiento da el sentimiento. Conceptos de nosotros que ni siquiera muchos de los psicólogos no lo tienen claro. Te pueden hablar libros enteros, enciclopedias, pero no lo tienen claro. Ni diferencian emociones de sentimientos. Con el pensamiento, el gran regalo de la creación, millones de años para crear el neocortes, millones de años. ¿Y sabe para qué esto? Para que el pensamiento pueda conectar con la matriz divina. Es el Wi-Fi.
solo que en la mayoría está sin desempacar. Escasamente pensamos, escasamente. Ahí está el Wi-Fi, millones de años para eso. Todo esto fue necesario para eso. Entonces el pensamiento debe manejar el cuerpo, el pensamiento debe manejar el sentimiento, el pensamiento debe manejar la emoción, el pensamiento debe manejar el instinto. Pero no como el pensamiento está manejando hoy la emoción y el sentimiento, en forma desequilibrada. Y el paso que sigue es el otro cerebro, que no es físico, que es el cuarto cerebro de que hablan los mayas, el sol, ¿sí? Porque está el primero que es Chichán serpiente, el segundo que es perro, que es el emocional, el tercero que es águila, que es el intelectual, y viene el cuarto que es el sol, que es el que ustedes le ven a los santos, que le ven iluminadito aquí, es el cuarto cerebro que hay que construir, ¿sí? Y al construir ese cuarto cerebro, ¿sí? Entonces nosotros venimos a construir, conectamos con el cerebro planetario. Entonces, ahí podemos conectar con la matriz divina. Ahí entra la conciencia. Ese cerebro aquí iluminado es la conciencia, nuestro próximo paso. El propósito de la vida es la conciencia. Ya la conciencia maneja la vida, maneja la creación, conecta con la matriz divina. Y todo un cuento que los científicos se demorarán unos 100 años más o menos para allá y llegarán a crear máquinas para donde podamos ayudarnos con esas cosas, como nos ayudamos en el cerebro con las calculadoras. ¿No se ayuda usted? Con una calculadora y hace operaciones logarítmicas, matemáticas, tangenciales, lo que usted sea, funciones, lo que sea, en unos segunditos. Lo mismo vendrán máquinas donde podremos ayudarnos con la conciencia. Simplemente necesito correr ese río, hacer que llueva, correr esa montaña, cosas como esas, bobaditas de dioses. Sí, sí. No envejecer, cositas como esas, pero allá vamos. Bueno. El cero es el círculo y es misterioso y representa a la eternidad, al espíritu universal de vida, al infinito, al universo. Representa la eternidad, al espíritu universal de vida, al infinito y al universo. Y diría yo, al Dios no manifestado. Porque existe el Dios manifestado y el Dios no manifestado. En los números, ¿cuál es el Dios manifestado? ¡Hombre! ¡Hombre! No. Sí, están volando con eso, ¿saben? El cero es la nada, el vacío, pero también es el todo. Entonces no le extrañe que cuando usted empieza a buscar la materia, termina en un vacío. Por eso hay que ir a la soledad en el camino, a lo que tanto le teme el humano. Y la soledad es el vacío. Mire, usted empieza aquí, se mete 1 centímetro adentro, 1 milímetro y ¿qué encuentra? Tejidos. Se mete un poquito más adentro del tejido y ¿qué encuentra? Órganos. Se mete un poquito más adentro del órgano y ¿qué encuentra? No, es parte de los órganos, en el mismo nivel. Células. Se mete un poquito más allá y ¿qué encuentra? Moléculas. Se mete un poquito más adentro y ¿qué encuentra? Y se mete un poquito más allá y ¿qué encontró? Dios mío, ¿qué hago en este vacío? Y eso no para. Ahí estamos a kilómetros y kilómetros del origen. Kilómetros. Pero los científicos apenas están por ahí. Y entras a un vacío.
Y en ese nivel, hasta antecitos de ese vacío, estamos separados. Hasta sus moléculas son suyas, son ahí suyas. Pero cuando entra al vacío, ¿a dónde pasó? Al océano universal de vida, donde todos estamos juntos. Ojalá concebiéramos eso para poder concebir la existencia. Ya pasar de ahí, de la molécula al vacío, perdón, del átomo al vacío, porque los átomos son tuyos todavía ahí, tus átomos. Pero cuando pasas del átomo al vacío, entras al mar o al caos cósmico de la matriz divina, donde todos estamos inmersos. Eso para la mente que no está preparada, le queda un poquito difícil, pero poco a poco vamos llegando. Ese vacío es lo que podríamos llamar por ahora el cero, aunque hay un poquito más, está más profundo todavía. ¿Lo llaman qué? El cero, el Tao. La ciencia habla de él como el nivel no circunscrito, como el vacío cuántico, porque ya estamos en la ciencia de ahí, sí, pero de ahí para allá apenas empieza el poder del mundo. De ahí, del átomo, al salto del átomo al vacío, es el cambio de la materia al espíritu, y ahí es donde entra la física cuántica, que ha sido muy rechazada, pero al igual que con Carlos Gustavo Jung en la psicología, que fue rechazado por casi 90, 100 años, tendrán que aceptarlo como un hecho real y revolucionario. Sí. Entonces, ese vacío es el cero, donde todos estamos inmersos. Ahí en ese vacío no hay distancia entre usted y yo. Ya la ciencia ha demostrado eso a través de la física cuántica. Y es pasar al nivel no circunscrito que están manejando hoy los científicos. O el mundo espiritual que llamábamos antiguamente. O el mundo de los espíritus, el mundo de los genios. Sí, el mundo de la energía, pero es lo mismo. Ahí estamos. Hablar del cero es muy difícil, hablar del espíritu, pero nos toca. Por eso el que la coge, la coge. Que tenga el cerebro más o menos preparado, puede que en un momento la coja. Si no la coge hoy, puede que la coja dentro de unos 100 años, pero la puede coger. Sí. Pero de eso se trata. Entonces el cero es la nada, el vacío, el Tao chino. El absoluto de la cábala occidental. De la cábala occidental. Y el Ein Sof de la cábala. El creador inmanifestado. ¿De dónde sale todo según dice la ciencia? Pero la ciencia oficial dice que del átomo. Que el átomo es el ladrillo con que se construye todo. Eso dice la física ortodoxa y clásica. Y dice que la diferencia, todo en última instancia es átomos. Agua, hierro, plomo, o la manzana que se come. En última instancia todo termina siendo átomo. Hasta ahí llega la ciencia clásica ortodoxa. La física cuántica aparece y se mete de ahí para allá. Y ya la física cuántica dice, antes del átomo todo era. Empieza a hablar de que el átomo está compuesto por electrones, neutrones y protones. Y que la diferencia entre un pedazo de hierro y un pedazo de manzana que me como o el agua es simplemente la variación atómica, el peso atómico que tienen ellos, o sea, la cantidad de átomos. Pero de todo, eso lo compone todo. Hasta ahí llega la ciencia clásica. De ahí para allá llega la física cuántica y dice, más allá están las partículas subatómicas, los leptones, los quarks y otras, y el vacío cuántico, y una sopa de nada que lo es todo. Ondas, energías, partículas, ¿sí? Entra la física cuántica y de ahí sale todo. Ahí están todas las posibilidades. ¿Qué ibas a decir? Guillermo, ese vacío tiene que ver con lo que se dice pues en los mayas, eso que vivimos en una ilusión. No, la ilusión es esta apariencia que es una matriz de ilusión donde vivimos. La tercera dimensión es la maya. La maya es la ilusión.
¿Cuál es la ilusión? Nada de esto es real, nada de esto. Todo lo que usted ve aquí es un engaño de los sentidos. El color amarillo, el rojo, no existe. Desde la física, lo que existe son una serie de partículas que absorben esa frecuencia vibratoria. Las formas, esto no existe, nada. Desde la física cuántica se ha demostrado que el 99.99999% es vacío. Y el 0.00001% es energía. Y que en ese vacío hay información y conciencia. Y que eso crea la realidad según se observe. Entonces usted no ve sino lo que puede observar. Usted crea solo lo que puede observar. Y ya hay pues una plataforma interesante a nivel científico para el cuento de la prosperidad, para crear la realidad, para todo ese cuento. Sí. Entonces es una ilusión, porque todo lo que usted ve es una interpretación de sus sentidos por el cerebro. Esto es vacío, pero dele un golpe a eso a ver. Siendo una ilusión, se lastima, se puede hasta perder el cuerpo. Entonces por eso se llama una ilusión. Es la matriz de la ilusión donde estamos. Por ejemplo, si aquí a mi lado estuviera una serpiente que mira en infrarrojo, y si aquí hubiera un murciélago o un murciélago, las dos son correctas. Sí. Si aquí hubiera un murciélago, sí, y aquí una serpiente, y todos miráramos así, y lo mismo, todos verían diferente. El uno vería por dentro, el otro vería, uno vería en infrarrojo, el otro ultravioleta. ¿De dónde está? De los cerebros y los... ¿Dónde es la realidad? Esa no es la realidad. Por eso se dice que el mundo real es el mundo no circunscrito o el mundo del espíritu. Muy difícil de entender para el humano primario porque estamos apenas en kinder. Como le es difícil a un niño de primaria entender la matemática diferencial, por ejemplo, o la matemática logarítmica. Sí, pero ese cerebro se va preparando a través de años para que algún día pueda entender eso y aplicarlo. Toca hablar de eso porque estamos hablando del cero, del Tao, de la nada, que es el todo y que es la nada. Porque eso a la mente racional le queda muy difícil entender. Maneja toda la vida el cero. Lo maneja como uno y como cero. Lo maneja como todo y como nada. ¿Cómo es nada en matemática? Punto y adelante. Y se convierte en casi nada. ¿Y cómo es todo? Atrás. ¿Sí ve? Mas sin embargo eso entenderlo puramente analítica, racional, intelectual, le es muy difícil. Se enreda mucho con ese tipo filosófico o aspecto filosófico del número, sobre todo del cero, que empezando que no es número y está con los números. Los antiguos, ya sea taoístas, hinduistas, vedanta, chamánicos, cabalistas, lo tuvieron siempre presente. ¿Con qué? Como el Tao, como el absoluto. Por ejemplo, los hindúes lo llamaron Brahm. Primero, al comienzo no había nada y era Brahm, de donde viene Brahma. Brahm. Después vino Brahma, y no son los zapatos aquellos, que es el uno, el Padre, el manifestado, y de ahí salió la Trinidad, Vishnu, Brahma y Shiva. Y lo mismo pasa en cualquier cultura. Al principio era el vacío, no había nada. Y ahí hay un cuento con la oscuridad que es de cábala profunda, que ni quiero hablar de eso. Y los que vimos
la película Leyenda habla de que en el comienzo era solo oscuridad. Entonces es interesante cómo entra el papel de la oscuridad a ser parte del espíritu en nosotros. En el comienzo era oscuridad y se habla que la oscuridad es el soporte de la luz. Entonces, eso no niega de que, eso solo ratifica, ya te voy a dar la palabra, que hay un soporte de nosotros que es oscuridad. Lo que nos han negado en Occidente. No, un resumencito de ese. ¿De qué? De ese comienzo. ¿Cómo así? De eso que estás contando. Un mini resumen. Es que ya en ese nivel las cosas no se pueden transcribir. Es como yo que me digas qué sientes cuando tienes la menstruación. ¿Qué me podrías decir que yo pueda entender? Yo como hombre, no hay forma de que tú me describas eso. Me puedes escribir un tomo, pero me saldría enredando más. Ya en ese nivel no hay forma. Cada quien tiene que ir llegando en estado. Ahí es donde necesitamos la conciencia. La razón no cabe ahí, no coge eso. Pero hoy sigue siendo la oscuridad el soporte, porque si uno sale de este planeta y llega al universo, todo oscuridad. No, es que siempre ha sido. Yo en ningún momento dije que hoy no era. No, pero sigue siendo el soporte. El soporte, pero es que nos da pánico por el contexto moral de la oscuridad que por 2000 años nos han hecho correr de lo oscuro. Y eso pasa desde lo físico. Húyale a la oscuridad, que ahí está el pecado, está la maldad, está el peligro. ¿No le dicen eso? Y todos los días estamos enfrentados al lado oscuro de nosotros. Entonces, por eso. Pero es esta la escuela, la única, diría yo, que tiene raíces, que te dice que hay que ir a hacer un trabajo con tu naturaleza oscura. Y hago un paréntesis. Este es el mes que se supone es para trabajar el lado oscuro, porque es el día de los disfraces. Y en torno a eso hay un cuento. Los disfraces eran satánicos todos primero, y ahí estaba un placer. Ya no, como nos volvimos buenos, ya es la diosita, la angelita, sí, ya son puros. Y entonces, sí, el mediquito, el bomberito, sí. Entonces, se le perdió la esencia. Para recuperar la esencia, vamos a hacer el 17 de octubre en esta escuela, de 6 de la tarde a 11 de la noche, una fiesta de disfraces. Me encantaría. Si no trae el disfraz, aquí le prestamos una máscara. Me asusta la vuelta. ¿Cómo? Que yo me encantaría venir, pensando en eso ya. Pero de pensar que tengo que salir de aquí. No se preocupe, se lo pone aquí hay piezas donde usted lo puede poner. Los que no, porque la mayoría... ¿Eh? Yo la llamo. Que a las 11 me dan a salir. Pues se va a las 8. Yo la llamo. No, aquí se pide el taxi. Un taxi la pide aquí, y si es allí le cobra la mínima y la deja al frente de su casa. O sea que esa no es la disculpa. Yo pensé que era porque por venirse disfrazada, que sí, si es por eso se puede poner el disfraz aquí. Yo lo tengo puesto todo el tiempo. Pero antes mejor seguir uno como quiera. Por eso, lo que quiero es, ojalá estemos. Va a ser muy interesante porque voy a dar una mini conferencia. Son mini conferencias porque mis conferencias enteras duran 2 horas. Si quieren me dejan hablar. Sí. Porque la conferencia entera dura como 2 horas y media, pero esta como es una fiesta, solo voy a hablar por ahí. Hora y media. 3 horas y media. No, solo 1 hora. Pero si quiero es hacer una conferencia en torno a qué, a los carnavales, la bebida, el ego, la naturaleza oscura y todo eso que tiene que ver, que le estamos sacando el cuerpo. Y si vieran el desgaste que me toca cuando hablan ahí. Sí. Entonces, la invitación es esa, démonos ese regalo, es muy económico. Por eso es tempranito, a las 11 nos estamos yendo. Sí. Para que siga. No, es parte de nuestra enseñanza.
es parte de nosotros. Eso era lo que se había que enseñar en los grupos de esotéricos de segunda cámara. Pero como la gente no quiere seguir procesos hoy en día, todo lo quiere, como estamos en la época de todo lo rápido, lo facilito, todo lo que implique disciplina, constancia, la gente no se mete. Saca todas las disculpas que quiera. Sí, entonces no hay grupos. Entonces, con el propósito de que el conocimiento no se pierda, entonces una de las hermanas va a hacer una danza. La de danza árabe me propuso la instructora que hiciéramos unas danzas de sacar el animal, de sacar entonces vamos a hablar de eso y vamos a hacer una fiestecita. La habíamos pensado para el 24, pero como el día y seca, nos tocó adelantarlo al 17. Creo que esa fiesta no va a faltar ayer. Entonces la idea es mínimo, aquí le ponemos aunque sea una mascarita, ojalá se consiga una de acuerdo a su naturaleza oscura, lo que... Sí, de eso se trataba, de eso vamos a hablar, que es sacar el animal sin lastimarme ni lastimar a otro. Y por eso el otro no me ve. Porque si el otro, que es mi esposo, mi esposa, mi novia, me ve mis inclinaciones, ahí la tengo encima todo el tiempo o lo tengo encima todo el tiempo. Porque no alcanza a entender que se está haciendo un trabajo de sacar y trabajar la naturaleza oscura, sin que dañe a nadie, sin dañar a nadie. Si yo tengo el pervertido de niños, por ejemplo, y es parte de mi naturaleza, ¿qué es el soporte? Estamos hablando de eso. No en vano este tema del cero cayó en octubre y cayó precisamente ahora, que es el todo y que es la nada, que es la oscuridad y que es la luz, más allá de eso. Por eso Dios está más allá del bien y del mal. Por eso la sociedad está como está. Están los asesinos en serie, los violadores en series. ¿Por qué? Por la represión de la naturaleza oscura. La pregunta es, como camino espiritual, ¿qué estás haciendo con tu animal interior? ¿Qué estás haciendo con tu naturaleza oscura? ¿Qué estás haciendo con tu cuerpo del dolor? ¿Qué estás haciendo con tu ego? Y el trabajo de los disfraz es eso. Ya hasta nos lo voltearon. Si pasan por una escuela esotérica, una escuela de misterios como esta, que es de verdad lo poquito que queda, tienen que llevarse el conocimiento, así no lo vivan. Por eso hacemos esas actividades. ¿Sí? Entonces los invitamos, la venida vale solo 13,000 pesitos, porque para la máscara, un coctelito, y hablaremos del papel que juega el licor, que ahí entra el otro dios que es Dionisos y todo este cuento. Pues no podremos hablar muy profundo por el tiempo y porque es una fiesta, pero sí vamos a hablar un poquito de todas esas cosas que son importantes en el camino espiritual. Y la máscara tiene que ver con el ego, con el trabajo con el animal interior, tiene que ver sobre todo con el demonio interior que tenemos. ¿Sí? Vale, pues que... Y la idea es que dos danzantes, ojalá no se nos quiten, nos hagan una danza desde el animal, desde el demonio, lo que hacen los carnavales, y ojalá participemos porque nos van a invitar a que también hagamos, por lo menos con el animal, que somos más llevados a ir al animal, a mi mascota, a mi sí. Ya hasta un cerdo lo tenemos como mascota, y un cerdo hasta hace poquito era simple un cochino, sí. Nada de eso es malo, todo eso está. Entonces tenemos que aprender. ¿Qué nos está diciendo eso? Tenemos que aprender a querer y amar nuestro animal interior. No ser el animal interior. Quererlo. Porque el animal es el soporte de nuestro cuerpo y de nuestra psiquis, pero no somos eso. Somos más que eso. Entonces debemos pasar a otro nivel. El cero es el no ser de la filosofía. La filosofía hablaba del ser y del no ser. Y decía que el no ser es el soporte del ser. A mí sí que me dio dificultad. Y me gustaba la filosofía fuertemente. Pero sí que me dio dificultad entender eso cuando estudiante. Porque es que muy poquitos realmente de los que lo enseñan, solo repiten lo que dicen los libros. Muy poquitos lo comprenden. Vine ahora, después de 50 años, a entender y comprender lo que es el no ser de la filosofía. ¿Cómo? Es que no hay forma, es el cero. No hay forma de decir el inmanifestado, pero ese estado de comprensión
de comprender, después de saber lo que es el cero, todo esto que le estoy explicando es lo que te lleva a comprender lo que es el cero. O sea, yo no puedo decirles lo que es el no ser. O sea, ese no ser es el que no va a... Por eso le digo, es el inmanifestado, innombrable, no hay forma de... Se le dice no ser, pero el estado de comprensión tiene que llegar a ti. ¿Qué ibas a decir? No, como estoy diciendo que es súper complejo porque ya estaba leyendo que a un maestro budista muy elevado y él decía que le definiera qué era, cómo estábamos conectados todos. O sea, él le preguntó a Zapata y él dijo que él, para el conocimiento que él traía, todos estábamos conectados desde la compasión. Entonces es muy a lugar con lo que tú dices porque es muy complejo y es, yo diría que es como tú estás casi imposible definir algo que no está... O sea, No es. Miren, las grandes realidades... Sí. Lo tiene que vivir uno, o sea, lo que entendí de la respuesta es muy difícil porque yo lo vivo de esa manera, no sé usted cómo lo está viviendo. Energéticamente ya mostré desde el átomo cómo, dónde estamos, en qué parte estamos conectados. Pero ya psicológicamente, mire, las grandes realidades no son transmitibles, nadie las puede transmitir. Vea, cosas tan sencillas, dígame una sensación. Supóngase que usted conoce y sabe a qué sabe el kiwi. Y yo no. Descríbame usted a mí a qué sabe un kiwi, que yo sé, que yo quede sabiendo. Y estoy hablando solo de un sabor. Dígame a qué sabe un abrazo del ser que amas. Sí. Y estoy hablando escasamente de la superficie que son las sensaciones. Usted se imagina un arrobamiento espiritual, la comprensión de la existencia, la comprensión del amor, las cosas profundas del espíritu del alma. Eso no se puede transcribir, no hay forma, no caben en el intelecto. Por eso tienen que percibirse con la conciencia. Es eso, por eso se dice que Dios era el innombrable, el inmanifestado, el que no tiene nombre. Sí, por eso mismo. ¿Qué hacían los maestros? Se inventaron artes meditativas, técnicas para que cada uno llegara. Un discípulo le dice, maestro, ¿cuál es la verdad? El maestro cogió y le sacó una patada, le pegó en el estómago, lo privó y ¡pam! Cuando el muchacho despertó, gracias maestro. Sí. Esa gran verdad. Sí, no por la patada, lo que venía detrás. Porque hay otro que tiene que ver con el talento. O sea, usted tiene un talento y no se puede transmitir. Entonces, o sea, usted puede describir el talento, pero usted no lo puede transmitir. Correcto, que va con el propósito. El cero es el no ser de la filosofía, el que contiene el ser en estado virginal, siendo el ser lo que existe. El mismo Padre, imagínense, lo contiene. El cero contiene al uno. ¿De dónde sale el uno? Del cero. Y del uno sale el dos, y así. Y ahí hay un contexto filosófico que es lo que he tratado de explicar en estas últimas 10 clases, hablando del esoterismo de los números o el valor cualitativo del número. Es el preludio de la manifestación. ¿Sabemos lo que es el preludio? Lo que es la antesala. He ahí un gran misterio que nadie te puede transmitir. Si lo dejas en el intelecto, si no pasas de ahí, no la coges. Y ahí sí, como dice Suso, el que la cogió, la cogió. El cero es el Dios antes de la creación, el no manifestado. Y el uno es el Dios empezando el proceso de la creación. El cero está antes que el uno, después del 9, indicando que es el alfa y el omega, el principio y el fin de todas las cosas. Por eso las tradiciones esotéricas hacen círculos. Círculo de mujeres, círculo de palabra. Sí, muchas gracias. Y yo no, en sí, ¿qué es el rayo alfa y omega?
No, lo que pasa es que toda la creación en la Cábala está en las 22 letras, que lo tenemos que trabajar, y son 22 caminos. Y la primera es la alfa y la última es la omega. Quiere decir que es entre lo que está todo. Entonces por eso se habla, todo el mundo habla del alfa y la omega, que era desde la Cábala, y de la Cábala pasó a la filosofía. Entonces desde ahí la gente, aún los eruditos y expositores hablan de eso y muchas veces no saben la raíz de dónde viene. Porque son dos palabras muy comunes. El alfa es el principio y el fin. Alfa es la primera palabra y el omega es la última. Y ahí está toda la creación. Es como decir el 1 y el 9. Y ahí está el 0, mire que está el 0 arriba y abajo, el alfa y el omega. Muy bien. El 0 representa al cosmos antes de la formación de la vida organizada. El 0 es el manantial de todo cuanto existe y sin embargo sin existencia propia. Imagine que el no ser da origen al ser. Es como decir, de la nada surge todo y la nada no tiene nada. Dígame la mente racional cuando coge eso. Un man bien intelectual, una chica bien racional, ahí patalea y no le cabe porque la lógica no dice, sí. Eso está más allá de la lógica. Y hay los existencialistas. La gente que se vuelve existencial. No, el camino del existencialismo yo pienso que es una primera intención de conquistar la existencia. Pero entonces, ¿cómo? Pues los nadaístas podrán. Por eso le digo, tanto el nadaísmo como el existencialismo son corrientes filosóficas donde el alma de alguien buscó como estas necesidades existenciales desde él. Y terminó casi siempre negando la existencia, porque ¿cómo se vuelven? Sin ideales y sin... Sí. Pero son corrientes filosóficas. Mire que el nadaísmo vendría de la nada. Eso filosóficamente tendría una profundidad. Hay que volver a la nada, que es volver al cero, al absoluto. Pero el nadaísmo, ¿qué? Empieza a negarlo todo. No Dios, no vida, no trabajo, no sentimiento, no empieza a negar. Lo mismo pasa el existencialista. Son corrientes filosóficas en esa búsqueda humana de encontrar el camino. Pienso que equivocadamente terminan desviados. Sí. Muy bien. El cero es el manantial de todo cuanto existe y sin embargo sin existencia propia. La nada da origen a todo y ella no es nada. Entonces, como le digo, solo ya para empezarlo a ver con cierto nivel de conciencia. En la mente racional no cabe eso. La forma circular del cero es la mejor forma de expresar estos conceptos filosóficos. La forma circular es la forma más acertada que se encontró para... Sí. Y del círculo sale la esfera, que es la conciencia. Véanse la película. Ahí está el propósito de la existencia, es la conciencia. Ya estamos llegando casi al final de un nuevo comienzo que es a partir de los seres con conciencia. Somos el ser más elevado de los seres sin conciencia, donde el cuerpo ya llegó a desarrollar el cerebro y el corazón. Somos los seres más bajos de los seres sin conciencia, que tenemos el corazón y el cerebro, y los más bajos a partir de los seres con conciencia. ¿Quiénes son los seres con conciencia? Todos aquellos seres espirituales o que llamamos divinos, ángeles, arcángeles, sí. Todos estos seres de luz son los seres con conciencia, porque la conciencia es la luz. La luz llegó a la oscuridad. Ahí hay un gran misterio, cosas que no puedo decirles porque no hay forma, no caben las palabras ni en el pensamiento. Y usted sabe que cuando una cosa no cabe, no cabe. Cualquier cosa que le meta donde no cabe, no es. Sí.
La forma circular del cero es la mejor forma de expresar estos conceptos filosóficos, ya que carece de principio y de fin. Y es la razón de ser de ellos. Y como el huevo cósmico simboliza todas las potencialidades. ¿Dónde se hace el huevo cósmico? En la postura Zen. La postura Zen, por eso la escuela la adoptó. Para nosotros es la postura para la meditación más completa, porque en su postura tiene todo el contexto de la creación y de la no creación. Aquí es la polaridad. ¿Cuál es el pie derecho? ¿Dónde está el pie derecho? ¿Qué derecho e izquierdo están mezclados? Sí. Entonces, ¿dónde queda la dualidad aquí, la polaridad? Se resuelve en la totalidad. Aquí entra el huevo cósmico. Este es el huevo cósmico. Hacerlo así es malo, mal hecho, hacerlo así es malo, el huevo cósmico. Y en esta postura está toda la creación. La gente en Occidente, claro, no estamos preparados para esto porque nos dañamos las rodillas. Sí, vale, está bien. Sí. Y buscamos lo facilito acostadito en posición de muerto y así nos quedamos. Pero algún día pasamos pues a otro nivel. Pero no dice pues que esa es la mejor forma de ¿Cuál? la posición de muerte. ¿Quién dijo que era la mejor forma? Es la más difícil. No, Que la más es la cómoda. No. La más cómoda. Ojo, no me confundan lo que estoy diciendo ya en el contexto de meditación a cuando en yoga digo que es la postura psicológica más difícil de hacer, que es muy diferente. Mira que son dos cosas muy diferentes. He dicho que la postura de Savasana en yoga, que la postura del muerto es la más difícil de hacer psicológicamente. ¿Por qué? Porque soltar apego, dependencia y posesividad. Ya sabe por qué. ¿Y qué es lo que hace el muerto? Suelta todo aunque no quiera. Ay, que no me despedí de mi hijo, qué pena, ya se murió. Ay, que no pude pagar esa deuda, qué pena, ya se murió. Ah, que dejé la olla en el fuego, qué pena, ya se murió. La gran enseñanza del muerto es que lo deja todo y todo es todo. Psicológicamente en yoga hacer esa postura es la más difícil, porque es dejar el apego, la dependencia y la posesividad, todo lo que el animal y la naturaleza oscura e inferior tira, que es lo que hace un ser superior. No la rechaza, no la niega. Es diferente lo que he dicho de hacer la postura de Savasana en yoga a hacer la meditación. Sí, ya la meditación, como la meditación es un trabajo hacia la conciencia, necesito estar de una forma que no me duerma. Y eso me genera dolor, entonces no me deja dormir. Y aún así queda rato así. Sí, y el dolor está ahí, termina cabeceando. Entonces son dos cosas diferentes. Gracias, Guillermo, por la aclaración. Con mucho gusto. A ninguna persona le dará el cero como un número personal. No daría, porque nadie nacería el día cero, el mes cero o el año cero. O sus nombres darían cero, porque todos son un valor del 1 al 9, porque están dentro de la creación. Si no, no sería la creación. Pero ¿saben qué es lo misterioso? Y solo anoche, revisando pues la clase, porque yo no vengo a improvisar, caí en cuenta que el cero solo aparece como el número del desafío. Interesante. Solo aparece. Sí puede aparecer como número del desafío. Por ejemplo, usted nace en 1963, por poner un ejemplo. ¿Qué es 1963 cabalísticamente? 10, 6, 3, 9. Da 1. El 9 no cuenta, queda 63. 63 es 9, no cuenta y queda el 1. Es 1, cabalísticamente. Y si usted nace en el mes de enero y en el año 1963, 1 le quita 1, da 0. Le da como número el desafío.
expliquemos porque es que los números. Ya enseguida les voy a dar ese número del desafío. Porque los números es que no se suman. Cabalísticamente, Usted lo suma o no lo suma, lo mismo. ahí hay un misterio Yo filosófico. no Eso, he podido entender eso, de que los 9 no por se eso pueden le voy a sumar. explicar. Sí, se puede decir. Sí, le voy a explicar. Eso es de una matemática que se llama matemática transfinita. Sí se puede sumar. Lo que pasa es que sumándolo, no sumándolo, da lo mismo. ¿Por qué? Porque ya vimos lo que era el 9. Usted vino la semana pasada. Bueno, pues, por eso uno no puede perder casi Pero ningún. me perdí en el 9. Resulta que con el 9, ¿recuerdan lo que hablábamos del 9? Que el 9 era el trabajo hacia adentro, que el 9 era el regreso, que el 9 es el camino de la iniciación, que es el camino del desierto, que es el camino de la soledad. Como implica todo eso filosóficamente, que es ir hacia adentro, no es raro que matemáticamente se vean sus consecuencias de su contexto filosófico en su aplicación física. Entonces, pues eso es una de las, porque usted va a comprender muchas más cosas, más si lo tiene en su carta numerológica. Entonces, matemáticamente, cabalísticamente, que es la sumada horizontal, úselo o no lo use, da lo mismo. El 9 es igual. Ahí es donde se dice que en matemática transfinita 0 es igual a 9. Dígale, es un matemático. Dígale, el 0 es igual al 9. Y en matemática transfinita sí da. Porque sí da. Porque úselo o no lo use, da. Sí, ahí es donde se cumple. 0 igual a 9. Y por el 9 comienzas el camino de regreso. Ojalá el que la cogió, la cogió. Esto porque ya es matemática y de la pesa, pues de la transfinita, o sea que la espiritual se vuelve como enredadita. Matemática transfinita es espiritual, esotérica. Sí, es como la psicología, ¿cómo es? Transpersonal, que son términos que se le pusieron a cosas que no tienen nombre. Sí. Entonces todo eso es importante. Lógico que usted con una clase no la va a coger. Tiene que volverse un gomoso que le guste, tiene que coger la matemática con la filosofía y la junta y sale la matemática transfinita. Sí. Entonces ahí es donde da pues como todas estas cosas. Y encuentro un montón de cosas ahí. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Bueno, como quiera que el 0 no da como número personal, nunca te va a dar un número personal, porque no es un número. Nadie le va a dar como número de la expresión, como número de la herencia, nunca le va a dar por ningún lado el 0. Sí, curiosamente sí da como número del desafío. Dentro de las golosinas vamos a empezar, son 4 números del desafío. 4 golosinas. Sí. Ya hemos visto toda una carta, pues van a quedar, y ahí termina pues la carta, no astral, pero sí la carta numerológica personal. Y le entrego información, todo a base de tu fecha de nacimiento y nombre. Y ahí te entrega todo, porque eso somos. Sí. Y Marta no me cumplió la tarea esta semana. Sí, es verdad. Sí. Sí. Queda para la otra, vamos a ver si le ponemos valla. Bueno, es que ella hizo un diseño pues donde usted de una vez tiene todo un diseñito todo interesante que uno lo puede mejorar, pero muy creativo, donde de una vez tenés, más, ya eso no es sino que un tipo experto en sistema le meta nombre y fecha de nacimiento y ¡pram!, te sale todo. Entonces de una vez te va saliendo, porque uno a veces es, entre tanta cosa que hemos visto, cuál es que es mi número de la herencia, cuál es que es el número de mi fortuna, cuál es que es aún yo que lo he trabajado y que lo manejo, me toca a veces ir al pastel. Entonces tener esa ayudita es muy buena. Sí. Entonces ya con esto queda, ya falta la interpretación de lo que pues cada quien puede hacer. O sea, ¿Correcto? Que tú se lo envías a Guillermo y Guillermo nos lo regala a Así es como la humanidad ha ido creciendo. El que inventó la rueda, entonces toda su vida se gastó inventando la rueda para que otro llegara y le pusiera un eje y entonces ya hizo un carro. Nadie sabe para quién trabajar. No, sí sabemos, para la humanidad. Para la humanidad. Eso se sabe que estamos trabajando para la humanidad. Bueno, sigamos. Los 3 números más importantes de nuestra carta de navegación son el de la expresión, que es la urgencia interior, que lo da la fecha de nacimiento, ¿correcto?
Perdón, el de la expresión no. Destino. El del destino, que es ese que les dije. El de la expresión, que lo da los nombres, los valores cabalísticos de los nombres. Y los números del desafío. ¿Eso qué es? O sea, el de la personalidad. El de la personalidad y el del destino. Eso es súper... Estoy diciendo es que los 3 números más importantes de nuestras cartas son, ya vimos, el del destino, que es la urgencia interior, el de la expresión, que es el de la personalidad, y los del desafío. Y no desafío o caracol. El de la realidad no. Ese también es importante porque es la suma de los dos. Pero a partir de esos dos, el que sigue son los números del desafío, son 4. El primero rige los primeros 28 años de tu vida. ¿Y cómo se calcula? Pero no tienen nombre, sino que O sea que se le llaman los del desafío. ¿Cómo? O sea, desafío 1, 2, 3, 4. El primer desafío, segundo desafío, tercer desafío y cuarto desafío. Espérate, pues los Ay, números no, no del entendí. desafío. Ustedes rigen los primeros 28 años. Expresión, destino Y desafío. y desafío. ¿Qué son los desafíos? Hay como un abrebocas, porque ¿qué son pues números del desafío? El número del desafío te muestra pautas negativas y oscuras en ti. A trabajar. O sea que aquí vamos a revivir lo que sufrimos antes de los 28 años. No, después sacaremos tiempo pues para hablar de cada uno. a comprender qué fue lo que pasó. Ya lo voy a decir. No, por eso, que te gusta. Coge la fecha de nacimiento, mes, día y año. De ahí salen todos los números del desafío, que es tu urgencia interior. La fecha de nacimiento. Coge la fecha de nacimiento, que recuerden dar la urgencia interior, que es un trabajo interior. Y ahí da. De tu urgencia interior debe salir, ahí es donde están tus retos y tus desafíos. O sea, por dónde tener. A mí se me aplica todo. Tengo 4 números y de los 4 solo son 2. 2 se me repite. Y son el 3 y el 9 y el 6. Y yo me pongo a ver y ahí está mi desafío. ¿Recuerdan cuando yo les iba hablando del valor psicológico, los números que decía? Como número del destino, este número tal, o como número del desafío tal. Ahí encuentran información, más lo que hemos visto. ¿Qué es lo que se va a presentar? Bueno, ¿cómo? Vamos a ver el primer número del desafío hoy. ¿Cómo se calcula? Facilito. Del mayor resta el menor. Siempre es una pauta para los desafíos. Del número mayor resta el menor. Tómelo como nota. ¿Cómo sale el primer número del desafío? Del mes se resta el día. Del mes. Resto el día de tu fecha de nacimiento. Ya. Pero si el De tu mes restas el día. Pero como se aplica la norma de que el mayor es el menor, si el mes si del día es 28, lo reduces cabalísticamente, que sería 28 da 10, entonces sí, 1. Y si te da más el día, entonces del día restas el mes. Por ejemplo, a mí me dio 0. No le puede dar 0. Ah, te dio 0. ¿Por qué? El mes es 4, el día es 22, 2 y 2, 4. Exacto, mira que sí puede dar como 4 menos 4, 0. sí da como, yo lo había desechado, ahora lo voy a decir. Le faltó darnos en la teoría del 0 como número. Ya voy a decir, como número, como quiera de que no aparece el 0, como número personal, no hay información psicológica de ella. ¿Lo entendiste, Juli? a mí también me da 0. Como quiera que el 0 nunca, si no escuchan, no van a coger. Si no escuchan, no van a coger la idea. Las dudas las deja y ahorita las aclara. O sea, el 0 nunca es número personal. Nunca va a dar como número personal. Como nunca, no hay valores psicológicos del 0. No hay atributos positivos. Atributos ni positivos ni negativos, porque está más allá del bien y del mal. Sí, porque es la totalidad. Pero sí da como número del desafío. Y como número del desafío, el 0 dice lo siguiente. Este es el desafío a la comprensión de las emociones y a las debilidades humanas de la persona.
quien soporta este desafío, no se vayan a pinchar mucho, nació con madurez de un alma vieja. O sea, un alma que ha peregrinado muchos años por acá. Es filosófico y tiene más opciones que la persona media. Como número del desafío. Sí. Pero recuerde que eso lo veremos en astrología, que usted puede tener todas las mejores, o sea, todas las estrellas a su favor. Pero si no las trabaja, se convierte en un problema. Cuando veamos astrología les voy a explicar cómo una persona, las almas grandes buscaron venir con estrellas desfavorables. Ese cuento, un capítulo que llama El mensaje de las estrellas. Y por eso yo me río cuando la gente dice astrología, numerología. Eso yo ya lo vi. ¿En qué se parece este curso de numerología a cualquier a curso de numerología? ¿Cómo? Para el primer número del desafío, solo tiene en cuenta el mes y el día. Para los otros, sí, pero como solo vamos a ver uno. Entonces siempre pongamos el caso mío, el día es mayor que el mes, entonces lo hago en contrario. Entonces del mayor resta el menor y sale. Correcto. ¿Quedó claro el primer número del desafío? A mí no me quedó claro, yo no entendí nada. ¿Cómo es? Del mes se resta el día. El mes, yo nací en marzo. ¿Cuál es el mes? ¿Qué mes es en marzo? 22 de marzo. Y el 10, 22. ¿Qué número da el 22? ¿Y qué es el 22? Cabalísticamente quitándolo, da 4. Reste del 1 del mes. ¿Reste cuánto le da? Del 3 restame 1. ¿Cuál es el número de su desafío? 1. ¿Qué es lo que estoy enseñando? ¿Cuál es sacar el número del desafío? No más. Ya les indiqué por allá del 0 al 9 información sobre el número del desafío, ¿no? Sí. Como número del desafío, busque allá en sus notas, dice, si le da 1, si le da 0, era lo único que me faltaba, lo acabé de decir. Y si Daniel lo hace al contrario, pues también le da 22 menos 3, 19 y 9 más 1, 10, no más 0. Por eso, van volviendo cabalistas de una vez aquí. Sí, yo no le entendí nada, pero así es. Yo no le entendí nada, pero así es. ¿Sí entendió cómo sale? Ya lo que significa es otro paseo. ¿Sí me entiende? Eso es todo lo que hay que hacer. Y estamos llegando al fin del comienzo del curso, que es solo la introducción, que es numerología. Claro que todavía faltan 7 clases. Ese es el primer desafío, ¿sí? Ese es el primer desafío. Segundo, tercero, cuarto. Quedaron muy mal acostumbrados cuando les di 3 golosinas en un día. ¿No les dio cólico ese día? No, como faltan 7 clases, dejemos esas golosinas para estas 7 clases que nos faltan. 7 clases para empezar astrología. Que si no vuelve. Guillermo, usted también había dicho que iba a explicar el 11, el 22. Es que después del 0 sigue el 10. Correcto, que es el tema de la próxima semana. Y después del 10 sigue el 11 y ahí entran los números maestros. No se preocupe, que son las 2 de las clases que me faltan. Para los números maestros y el 10. No, los números maestros son 11, 22, 33, 44. No, sacas información de ellos. Recuerden que hay una asociación directa, sobre todo en el espiritual, porque en el de Marsella, pues sí, ese es el 10, pero aquí sí hay una asociación directa del arcano con el número, como de la astrología, el planeta y la constelación con el tarot, y de la cábala con el tarot. Todo eso está asociado. Entonces, por ejemplo, ya tú conociendo la carta, hombre, te salió como el número del desafío. Entonces ya tú empiezas a hacer asociación. Me salió, por ejemplo, el 3 como desafío. No necesito que Guillermo me diga o lo que diga el papelito de que les dije.
Tú empiezas, el 3 es que es el equilibrio, la tercera fuerza, y empiezo a ver, yo tengo algo que trabajar ahí, me lo está diciendo, porque la palabra desafío dice que es un reto. Quiere que es un reto es porque tengo ahí fuerzas que se me oponen a ese asunto. Correcto. O sea, sería lo contrario, o sea, a uno le queda difícil integrar ese número en Lo que el número es y lo que tienes tu reto ahí, porque ahí hay unas carencias, eso es lo que te está diciendo. Se le da una pauta como en los daticos que uno le dice, como para que la gente tenga el confitico. La mayoría se quedan con el confite, pero no saben que detrás del confite hay todo un postre muy bueno. Porque tú sacas tu número del destino y, por ejemplo, en mi caso da un arcano menor, pero cuando lo reduzco cabalísticamente llego pues al... Todos llegan en última instancia del 1 al 9. Ahí está la asociación que tú dices, de dónde viene y cómo termina. Todo eso te entrega información. Como arcano menor te da un secreto menor, o sea que tú en un estado intuitivo puedes coger cosas, uy, todo esto es para mí. ¿Sí? Y si coges ya el arcano menor también aquí, entonces ya te dice en 3 niveles. Entonces ya te puedes, tú dejándola ahí como meditación, porque yo les digo, está bien que no hagan el ejercicio, ¿se acuerdan del ejercicio que hemos hecho de mirar eso? Está bien que no los hagan con todos, porque pues por ahora no van a volver tarotistas. Pero sí vale que lo hagan mínimo con sus números personales, sobre todo los importantes. Hombre, si a mí me salió tal número como número de mi personalidad o mi urgencia interior o mi número de desafío, vale que yo lo ponga ahí a ver qué información me entrega. Sí. Igual lo puedo hacer si me dio arcanos menores. Vale, entonces yo quedarme ahí hasta que eso me dé información. Porque ya es el conocimiento intuitivo. ¿Se acuerdan que hablé por ahí al comienzo de que existía el conocimiento intuitivo y el conocimiento lectivo o intelectual? Y el profundo es el intuitivo. Cuando usted de pronto, cualquier puntico, cualquier cosa, se te prende la voz para vos. Y vos vas viendo que eso aplica. Esto se va a complementar mucho con el curso de tarot. Con el curso de astrología. Que nos vamos a dar cuenta. Por eso cuando lleguemos a tarot, usted se va a dar cuenta. En este curso que la gente cree que es un curso de tarot para leer cartas. Sí. Se va a dar cuenta que es, realmente es describiéndome a mí mismo por todos los lados. Entonces ya, primero lo que me da nombre y fecha de nacimiento, porque de ahí sale casi todo, ¿o no? Sí. Y astrología es lo que viene de las estrellas. Entonces que Virgo, que Libra, que Cáncer, que el planeta Marte, que Mercurio. Sí, porque todo eso se asocia, sí. Que todo ese tipo de cosas ahí, entonces te vas a dar cuenta y empiezas a... Eran unas herramientas poderosísimas. Para allá va. Y usted era las que no quería el tema. Tenía adversión. Sí, porque yo decía, porque es que yo no voy con lo que dices. Eres número 5, entonces tú eres tan, y uno me queda como en el aire. Pero ese es el... trasciende pues como más allá, eso es lo que yo... ¿Se acuerdan que yo les dije eso? Porque el curso debe tenerlo todo. Es la parte que menos me gusta. Para mí yo no hubiera dictado eso. Pero ¿qué hubiera dicho? El 5 es. El 5 es el hierofante. Ya me está diciendo muchas cosas. Es la pentalfa. Ya eso. Yo lo hubiera dejado con eso, pero yo sé que muchos aquí todavía no están para... Necesitan esas cositas, así sea. De hecho yo ni volteo a mirar eso para mí. Yo miro es el tarot y miro el aspecto filosófico y ahí sí. Leyeron los papeles todas las cartas de hoy de... ¿A qué perspectivas hay? O sea, ya vimos el 9, seguiría el 10. O sea, que... Pero el 9 no le hemos hecho el ejercicio. Pero no vamos a hacer el ejercicio hoy. Vamos a hacer otro ejercicio que es el desarrollo del cardias. Vamos a agregarle una cosita que es la mantralización a un ejercicio que vamos a hacer. Tome una postura de meditación donde más cómodo se sienta. Hoy están las flores hermosas, han traído hoy flores. Gracias. Sí, ya de los números nos falta sino el 10 y los números maestros. Hablar de la numerología y la astrología, hablar de la numerología y el destino y hablar de la numerología y la psicología. Y ahí termina la materia de numerología. Para hablar, coger todo lo que hemos visto pues algunas cositas de cada uno de los números de la carta de navegación y termina el curso. Tome una postura, relájese,
Cierra los ojos y entra en presencia. Entre en presencia. Para ir a presencia hay dos caminos, o va a la respiración interior o al cuerpo interior. La respiración interior es sentir la respiración desde el bajo vientre. Automáticamente cuando hace eso, cambia el pensar por el sentir. Y al sentir se vuelve radial. Entra en presencia de la vida y la existencia. Va al cuerpo interior, a cualquier parte de su cuerpo, lo siente. O va a la respiración, la que más usamos es la respiración interior. Al inhalar inflamos el abdomen, al exhalar desinflamos el abdomen. Entre en presencia, tomar conciencia de que somos y existimos, pero no desde el pensar, sino desde el sentir. Ese salto ahí es el que es muy difícil para la mente racional. Pasar del pensar al sentir. Ahora va a dirigir la atención y la conciencia a su corazón. Va a sentir su corazón. Con el poder de la mente, con el poder de la imaginación, se va a ir acercando a su corazón hasta entrar dentro de su corazón. Como quien pasa una cascada, un velo, y apenas pasa al otro lado del corazón, al nivel de adentro, ve un hermoso paisaje, una hermosa cascada de aguas cristalinas, que cae a un lago de aguas cristalinas llena de peces hermosos de múltiples colores. Está de frente, a su espalda está una gran y hermosa playa con un océano agitado, sienta la brisa. A su espalda está el mar, a su frente hay una hermosa cascada. Véase en uno de esos paisajes de los mares tropicales, de las selvas tropicales. Vea mariposas, flores de múltiples colores, una hermosa cascada de aguas cristalinas, sienta la brisa fresca caer. Vea y visualice los animales, aves, venados, serpientes, todos los animales en una perfecta armonía. Cuando nos describen al Edén, nos lo describen así, donde fieras y toda clase de animales están en total armonía. Vea dentro de su corazón ese paisaje maravilloso. Empiece con un pensamiento hasta que sea una realidad visual, hasta que sea capaz de ver al frente esa hermosa cascada de aguas cristalinas, peces de muchos colores, aves, mariposas, flores y animales en total armonía en ese paisaje maravilloso. Atrás a su espalda se encuentra, sienta que está el mar, la playa, las aves marinas, olas, sienta la brisa. Y en esa visualización vamos a ir metiendo el Om muy quedito. Sosteniendo esa visualización en una forma muy suave, mantraliza el Om.
No lo haga solo mental, hágalo también verbalmente, la mantralización, pero muy suavecito. En medio de ese paisaje maravilloso, dentro de su corazón, la armonía total de la naturaleza, que puede ser muy destructiva en algún momento. Mantraliza el Om, sabe que está dentro de su corazón. Muy bien, esa es la práctica, vamos saliendo. Eso se lo hacemos es para que